por tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén. Y hace aquello para lo que es enviada, Señor. Da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón y pedirte, Señor, que seas tú, Señor, quien traiga convencimiento, Señor, quien penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Padre, que podamos ser expuestos a la luz de tu palabra, Señor. Padre, que podamos también recibir de ella, alimentarnos, Señor, refrescarnos. Padre, que pueda ser salud para nuestros huesos, para nuestra vida. Señor, y que pueda dar fruto, que abunde en nuestra cuenta. Asimismo, Señor, te pedimos por todo lugar donde en esta hora estén predicando tu palabra, que tú respaldes a tus siervos y a tus siervas con tu presencia, oh Dios. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Pues bien, el domingo pasado tocaba de refilón una historia que está en la Escritura, en Hechos, y que hoy quisiera incidir un poquito más, analizarlo un poquito más en profundidad, no tampoco algo muy elaborado, pero sí algo que el Señor nos pueda ministrar en esta mañana. Pero pensando en esto, siempre todos los que estudian de misiones, los misionólogos y demás, y los que estudian los avivamientos, siempre toman como referencia la iglesia del siglo I, la iglesia del libro de los Hechos, cuando nace la iglesia y cómo se produce la expansión de la iglesia con el concurso del Espíritu Santo y obrando de una manera poderosa. La iglesia estaba sufriendo una persecución atroz donde estaban perdiendo todos los bienes, estaban perdiendo sus vidas, estaban arriesgando también el bienestar de su familia y ellos salían huyendo, pero dice la palabra que por donde iban expandiendo el evangelio, iban predicando la palabra de Dios y esta crecía y crecía y por eso no pudieron detener el avance, ¿no? Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Así que confiantes en eso. Y siempre cuando hablamos de lo que es un avivamiento, también acudimos a la iglesia del siglo I y vemos cómo el Espíritu Santo se derramaba sobre su iglesia y cómo hacía señales y cosas extraordinarias, cómo la gente recibía las lenguas, cómo había profecía, palabra de ciencia, cómo el Señor guiaba a su iglesia y se ve de una manera clara, ¿no? Cuando tú vas leyendo los pasajes y te vas dando cuenta del accionar del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Pero en esa iglesia triunfante, en esa iglesia poderosa que a pesar de las dificultades se mantenía viva y encendía una llama fuerte, también había gente que aparecía por la iglesia que daba toda la impresión de ser gente piadosa, pero que en realidad no lo eran, y que se sumaban a la moda de la iglesia, ¿sí? Por distintas razones. Si bien estaban siendo perseguidos, alguien puede decir, pero Dani, tú mismo contabas que había persecución sobre la iglesia y como alguien pues que realmente no lo es, va a querer añadirse a ese grupo para exponerse delante de todos los demás. Bien, hay gente de todo tipo, hay personas que acuden a la iglesia por satisfacer algo interior, un vacío interior que no lo llenan de otra manera, pero no porque busquen realmente que el señorío de Cristo esté en su vida, que el Espíritu Santo esté, sino que tienen otras motivaciones, a veces espurias, pero que aparecen en el corazón y aparece gente por la iglesia y dando a veces una apariencia que en realidad no es. Entonces yo ayer le decía a los jóvenes, no todo el que dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero no todo el que aparece por la iglesia viene con una Biblia bajo el brazo y con un currículum detrás, currículum siempre entre comillas, porque Dios lo escudriña todo, significa que eso sea de Dios. Y no porque alguien predique muy bien, escúcheme bien, no porque alguien predique muy bien, significa que eso sea de Dios. Hay gente que lo hace muy bien y que tiene un enorme carisma, con una gran proyección, pero luego sus vidas muchas veces distan mucho de vivir lo que están diciendo. Entonces, ¿cómo podemos escudriñar eso? Bien, la acción del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus que te ayuda, ¿sí? Entonces nos da gracia. Y en el libro de los Hechos, vamos a Hechos, capítulo 5, aconteció de un matrimonio que apareció por allí un día, un buen día, por la iglesia, empezaron a tener relación, comunión con los hermanos de la iglesia, empezaron a meterse dentro de la estructura de la iglesia, a ser vistos por la iglesia y tantas cosas, pero su corazón estaba lejos. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Entonces, ¿cuánta gente se pone a alabar a Dios y dar gloria a Dios y hacer tantas cosas, pero su corazón está cerrado al cielo? ¿Sí?
Y entonces es como que el Espíritu Santo todo lo escudriña y también lo saca. Vamos a Hechos capítulo 5 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sí? Es terrible, porque está hablando de un juicio certero de Dios, un juicio inmediato, un juicio fulminante, sin respuesta de hombre, sino un juicio directo de Dios en medio del mover del Espíritu Santo, de la predicación del Evangelio, de la expansión de la iglesia, del derramamiento del Espíritu Santo, y de repente aparece una pareja allí unido a los que llamaban cristianos, ¿verdad? Los del camino, se unen a ese grupo. No se sabe cuándo Ananías y Safira entraron en la iglesia, no se sabe. Se puede especular que si fueron de los 3000, cuando Pedro se levanta y predica que el día de Pentecostés, no lo sé. O si fue posterior, no lo sé. Lo cierto es que aparece un matrimonio dentro de la iglesia y como la iglesia estaba siendo perseguida, del corazón de la iglesia surgió algo. Y es decir, vamos a ayudar a todos a los que sufren, a los que tienen necesidad, porque piensa que, imagínate que venga una persecución aquí a esta zona terrible solo por el hecho de ser cristianos y tengamos que dejar todas las cosas, no puedas ni regresar a tu casa a recoger lo que tú tengas, las pertenencias, lo más básico, y que tengas que salir huyendo hoy con tu familia y salir sin saber a dónde. Entonces, ¿qué ocurrió? La iglesia del siglo I se solidarizó con todos aquellos que sufrían, con los que estaban presos, con los que arrastraban, y entonces empezaron a vender sus cosas y a repartirlas. Compartían todas las cosas, y dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Empezaban a abrir las casas para albergar a los que no tenían, empezaban a compartir los alimentos, empezaban a darles de su ropa, empezaban a ayudarles con todo, empezaban a bendecirles. Y la Biblia también dice que de ser hospedadores, dice, porque algunos de vosotros sin saberlo hospedaron ángeles. Es decir, en esa huida de la iglesia no se sabe bien. Hay algunos que dicen que cuando habla de ángeles está hablando seguramente de pastores, de los ancianos de la iglesia. Bueno, yo creo en la interpretación literal. La gente salía de sus casas con lo que podía y entre medio de esos grupos el Señor enviaba a sus ángeles. Y entonces les acogían en las casas y dice, y algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y esto habla de tener un corazón agrandado para la obra de Dios, ¿no? Y así ocurría. Y de repente aparece este matrimonio, está en medio de la iglesia, y cuando veían que tenían todas las cosas en común, que vendían todas las cosas, dice, oye, nosotros también podemos hacer lo mismo y podemos venderlo. Y podemos darlo y llevarlo a los apóstoles y ponérselo a los pies para la extensión de la obra, para la iglesia, para que el pueblo de Dios tenga cierto bienestar, para que no sufran tanta necesidad. Y pensando en esto. Y el verso 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Dice,
solo una parte. Lo vendió, dice, y solo una parte. Bien, entonces, bueno, hay veces, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, y cada uno de como propuso en su corazón. ¿Sí? Entonces, hasta ahí todo bien. Si el Señor te pone algo en el corazón, si el Señor te lo pone, vaya y hágalo. Pero sea lo que sea fiel al Señor. Déjate guiar por el Espíritu Santo, pero que Dios te lo ponga. Y si no, pide confirmación a Dios en secreto y que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda. Y haz las cosas siempre lo que tengas que hacer para Dios, ¿sí? Sin mirar a ojo de hombre. No hace falta que cuando el Señor pone algo en tu corazón para ayudar a uno de los pobres de la iglesia, de los necesitados de la iglesia, no hace falta que el pastor lo sepa. No hace falta, ¿sí? Cuando el Señor te guía a ayudar a alguien, ve y hazlo. No hay más. Y el Señor es el que ve. Y el Señor es el que recompensa. Y el Señor es el que se agrada, ¿sí? Pero no es por ser visto de los hombres. Entonces ellos tenían la costumbre esta. Bueno, vendemos, vamos a vender esta ropa, vamos a vender estas joyas, vamos a vender esta tele, vamos a vender esto. Bueno, no había tele en aquella época, ¿no? Pero me entendéis. Vamos a vender esto y lo ponemos y lo llevamos y que ayude para la extensión de la obra, para aquellos que lo necesitan. Pero de repente dice que ellos venden la heredad y entonces quitan una parte. Y lo curioso es que el texto no te dice cuánto. No lo dice. ¿Y cuánto sería? ¿La mitad? ¿Cuánto se quedaron? ¿El 30%? ¿Cuánto se quedaron? ¿El 70%? No lo dice. Pero dice que sustrajeron de eso. Dice, y dice verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Viene a decirle, ¿por qué mentiste? ¿Por qué mentiste al Señor? ¿Por qué dijiste que hacías esto, que traías esto, que hacías esto por amor a la iglesia y al Señor? ¿Por qué dijiste esto? ¿No te hubiera sido mejor decir la verdad? Y dice, fíjate, verso 4 lo explica, dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Mira, la obligación de vender las cosas y repartirlas entre los hermanos no era tal, no existía, sino que era algo como una ofrenda voluntaria de aquel que el Señor le impulsaba viendo la necesidad de la iglesia y sabiendo que el Señor venía pronto a desprenderse de lo que tenía y decir, bueno, lo vamos a compartir. Pero no era ninguna obligación. Es más, si Ananías y Zafira hubieran dicho, mira, Señor, lo vamos a vender y nos vamos a quedar la mitad y vamos a dar para la obra, para los hermanos, la otra mitad, estaría bien. Y si hubieran dicho, mira, lo voy a vender y vamos a dar la 10ª parte de lo que nos den, pues si es lo que pusieron en su corazón, si es lo que dijeron, estaría bien. Pero no había coherencia entre lo que decían, entre lo que querían aparentar y lo que realmente era. Entonces, parece que al Señor lo que le interesa es que seamos coherentes de verdad. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Sí? Y dice, fíjate, verso 4, reteniéndola no se quedaba a ti. En otras palabras, le viene a decir, mira, es que si no hubieses dicho nada y tú te la quieres quedar, es que no era tuya. No tenías obligación de venderla, era tuya. Pero te digo más, dice, y si la vendías, no estaba el dinero en tu mano, no era tuyo. Entonces, en otras palabras, tenían la libertad de vender, tenían la libertad de dar lo que quisieran, tenían esa libertad y como no puede ser de otra manera, Dios nos llama a libertad. ¿Sí? A poder hacer como el Señor te indique, como propones en tu corazón, sin apariencias. Y dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres,
¿Y qué dice? Si no ¿a qué? A Dios. Y este pasaje es muy claro en relación a que el Espíritu Santo te demuestra claramente en el pasaje que el Espíritu Santo es ¿qué? Es Dios. ¿Por qué? Volvemos a leer el verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, ¿no? Y el verso 4 te dice, no has mentido a los hombres, sino... Entonces, mintió al Espíritu Santo y le dice, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y lo digo, iglesia pentecostal, carismática, continuista, lo digo porque hay algunos que se piensan que el Espíritu Santo es una fuerza que está a nuestra disposición. O algunos piensan que por ahí explica algún grupo religioso que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Es la fuerza activa de Dios, pero que no es Dios. Mira, creemos en el trino Dios, en un solo Dios verdadero, que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en este caso mintieron a Dios, mintiendo al Espíritu Santo. Dice, sustrayendo de la heredad. Pero ¿qué pasa? Ellos empezaron a decirle a los apóstoles y a la iglesia, no, nosotros hemos vendido esto en tanto. Y es tanto lo que vamos a darle todo para la obra del Señor. Y sin embargo, no era vestido en tanto, sino en tanto más cuanto. Y ese más cuanto es lo que ellos querían embolsarse y no decirle a nadie lo que habían hecho. Y iglesia, el Espíritu Santo está en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Todo lo ve. Nosotros podemos venir a la iglesia y proyectar una fachada que en realidad no somos. Ponernos una máscara, venir a la iglesia para ser alabados por todos de nuestra dignidad, que hombre más espiritual. Pero luego saliendo de las puertas de la iglesia a vivir una vida completamente ajena. Algo así es lo que había en el corazón de Ananías y Zafira. Ellos querían ser alabados por todos. Entonces tenían lo mismo que Jesús recriminaba a los fariseos. ¿Te acuerdas cuando Jesús le decía a los fariseos en su cara y le decía, vosotros sois sepulcros blanqueados? Que por fuera sois una cosa, pero por dentro estáis llenos de corrupción. ¿Y qué ocurría? Pues que en aquella época, ¿verdad? Hacían los sepulcros, enterraban tal, y como la piedra quedaba así un poco fea, ¿ellos qué hacían? Bueno, para adornarla, la pintaban, ¿no? Con una cal especial y la blanqueaban por fuera, y realmente era un sitio que decía, bueno, por lo menos un sitio decente, una cosa bonita, agradable a los ojos, pero por dentro estaba el cuerpo en descomposición. Y entonces Jesús le decía a los fariseos, vosotros sois así, por fuera sois una cosa, pero por dentro sois otra. Y esto es lo que ocurría en Ananías y Zafira. Eso mismo. Y empezaban a decir, no, yo esto y lo otro. Y sabes, hay algo que Dios no acepta, es que seamos incongruentes. Fíjate si es severo el Señor con eso. Nos dice que tú sí seas sí, tú no seas no. En Apocalipsis dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio. Entonces, parece que Dios no admite las mezclas. O somos o no somos. ¿No? No hay más. Y esa es. Es como los médicos que hay en la sala sabrán lo que hablo, pero cuando tiene una mujer y tú tienes allí unas pruebas delante, le dice, mire, ¿está embarazada o no lo está? Pero así no, estoy a medio camino, esto no. Y entonces en el Señor exactamente igual. O somos del Señor o no lo somos. No sé de dónde eres. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando el Señor decía, vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Bueno, ¿y de qué espíritu somos nosotros? Y Ananías y Zafira guardaban eso en su corazón, como no lo habían entregado todo, pero es que Dios no se lo había pedido. Y estoy hablando de lo material. Pero hay un trasfondo espiritual que tú puedes ver. Porque muchas veces, como nosotros actuamos con las cosas materiales, se ve realmente lo que somos de espirituales. Se ve.
El apego que tenemos a según qué cosas, eso trae a la luz claramente la importancia que tenemos para con Dios. Y entonces dice, habéis mentido a Dios, habéis mentido al Espíritu Santo. Y esto ocurre cuando venimos delante del Señor, cuando vienes delante del Señor, cuando tú vienes y quieres, o cuando vengo y quiero aparentar lo que no soy. Y el Espíritu Santo viene y dice, mira, me has mentido, estás mintiendo, no es así. Entonces, venir a Dios sin doblez. ¿Sí? Es que toda la Escritura detesta eso. ¿Te acuerdas en Santiago cuando dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? ¿Sí? Porque piensa una cosa y hace otra. Y dice otra, inconstante. Y el original, cuando dice el hombre de doble ánimo, viene a decir el hombre de dos corazones o el hombre de dos voluntades. Por un lado quiero las cosas de Dios, pero por otro lado no suelto las cosas de este mundo. Entonces llega un momento que tiene que uno decir, y Ananías y Zafira fueron juzgados severamente. Dice, mentiste al Espíritu Santo, es que le mentiste. No engañaste a hombre, no engañaste al pastor, no engañaste a las autoridades de la iglesia, no engañaste a los apóstoles, le mentiste a Dios. No engañaste a tu esposa, no engañaste a tu esposo, no engañaste a no sé quién, le mentiste a Dios. Y eso es lo severo. Entonces, mi pregunta es, el apóstol le dice, uy, por cuanto has hecho esto vas a caer. Y así mismo fue el juicio, cayó muerto Ananías. Y a las 3 horas viene la esposa sin saber nada y le dice, oye, lo vendiste en tanto, ¿verdad? No, sí, en tanto. Dice, has mentido a Dios. Los que se llevaron a tu marido para enterrarlo vienen a por ti. Mi pregunta es, ¿Pedro no tenía amor? ¿O qué? ¿O se debía al Señor? Claro. Pensad que él, por amor a Cristo, él difundía el Evangelio, iba a los perdidos, fue a los gentiles, compartía la palabra, predicaba el Evangelio de salvación, escribió inspirado por el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo estaba sobre él. El amor de Dios había sido derramado en su corazón. Es que no amaba la obra ni amaba a los hombres. Sin embargo, cuando Dios dice basta, es basta. Y en el caso de Ananías y Zafira, Dios dijo, hoy es vuestro último día. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Cuando Dios decreta algo en los cielos, bien decidido está. Y amamos sus juicios, porque cada vez que hay un juicio de Dios, el pueblo de Dios aprende sabiduría. Y así les dijo, habiendo mentido al Espíritu Santo, a Dios. Y ahora te pregunto, ¿y entonces cuál era el pecado de ellos? Dice, mentiste. Bien, alguno puede decir, bueno, la avaricia, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Bien, no se sabe. Lo que sí se sabe es que mintieron a Dios. ¿Cuál fue la motivación? No sé qué les motivó a mentir, no lo sé. Quizá la avaricia, puede ser. Quizá el temor a quedarse sin nada, puede ser. Quizá el aparentar, puede ser. Algunos estudiosos te dicen que probablemente era eso, mucho que había arraigado todavía cosas que no estaban dispuestos a soltar. Y había mucha codicia, mucha avaricia en su corazón. ¿Sí? Entonces no querían despojarse de algunas cosas que les generaban comodidad. ¿Sí? Hay gente que está muy apegada a las cosas materiales. Muy apegada al dinero. Y dice la Biblia, a raíz de todos los males. Pero es así. ¿Por qué caen gobiernos? ¿Verdad? En cualquier parte del mundo. Qué fácil es. Yo os explicaba, cuando construyeron la muralla china, ¿verdad? Que era más de 20.000 kilómetros de una punta a la otra, desde el desierto de Gobi, Mongolia, hasta el sur, la frontera sur de China con Corea del Norte. Una muralla que la hicieron para que los mongoles y los hunos no entraran, tan extensa, tan larga. Y la hicieron tan larga para que nadie la pudiera rodear, pero es que luego tenía 6-7 metros de altura de promedio en los tramos. Entonces, la hicieron tan alta para que no la pudiera saltar. Y luego de ancha de 5 a 6 metros. La hicieron tan profunda para que nadie la pudiera derribar. Sin embargo,
desde que acabaron la muralla, unas 6 veces está documentado que entraron. ¿Y sabes por qué entraron? Era inexpugnable, tenía vigilantes, eran muros fuertes, altos. Pues mira, sobornaban a los vigilantes. El amor al dinero, no hay más. Entonces tiras de ahí, este es avaricioso, toma, le doy tanto y me deja pasar. Y no hay más. Y así es, ¿no? Así vivimos, ¿no? ¿Qué dicen por ahí? El refrán popular, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que el dinero no da la felicidad, ¿pero qué? ¿Pero qué? Ah, eso sí lo sabe. Texto bíblico no, pero el refrán. ¿Cómo era? ¿Cómo era? El dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla, dicen, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes qué dicen los italianos? Los italianos, hay un proverbio italiano que dice, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Sobre todo a fin de mes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible, iglesia? ¿Cómo es posible? Pero hay más. ¿Por qué dice, has mentido al Espíritu? Porque tenían avaricia. Seguramente era una motivación, pero había algo más. Mira, porque ellos proyectaban una fachada. Querían aparentar algo que no eran. Querían ser vistos delante de toda la iglesia como que eran personas muy espirituales. Y muchas veces hay religión y religiosidad detrás de todo eso. Hay letanía, liturgia y tantas cosas. Hay ídolos, hay un orgullo tremendo. Muchas veces en eso. No hay nada de espiritual. Hay gente que... ¿Sabes cómo detectar a un religioso fariseo? ¿Sabes cómo detectarlo? Ya, alguno dirá, Dani, con el tiempo se larga el cobre. Tienes que esperar un poquito y se ve lo que es. Sí, es verdad. Amén. Así es. Pero ¿sabes cómo se ve? Muchas veces con sus palabras, cuando es implacable, cuando no entiende lo que es la gracia de Dios, cuando es severo y siempre está juzgando a los demás, pero nunca se juzga a sí mismo. Entonces, cuando yo veo una persona así, digo, enseguida, va. Y a tales, dice Santiago, juicio sin misericordia se hará con el que no tiene misericordia. Entonces, salgamos huyendo de toda religión, ¿sí? Y seamos realmente espirituales, que vivimos en la gracia de Dios. Mire, yo soy salvo no porque sea pastor, ni porque sea el más santo de la iglesia. Soy salvo por la gracia de Dios. Porque yo no me podía salvar a mí mismo. Y mi justicia son como trapos de inmundicia delante de Él. No soy capaz de hacer nada bueno. Es que no me brota nada bueno. Solo el Espíritu Santo que regenera esta vida. Cuando tú permites que sea Él y no tú, y tú vas menguando y Él va creciendo, es cuando puedes reflejar la gloria de Dios. Y cuando esto es así, tú puedes ser canal de bendición, mientras tanto no. Y dice, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Sí? ¿Es así o no? Así pues, esta semana tuve una entrevista a 5 horas y media con una niña. Es que es una niña. Realmente tiene un problema grande, está metida en un pozo y no vemos la salida. Y bueno, mucha gente ha venido en muchos lugares para intentar ayudarla, hablar con ella, intentar que se dé cuenta de las decisiones erradas que está tomando y las consecuencias que le está trayendo. Pero yo, la verdad es que no me nacía, yo me senté con ella y le dije, mira, yo no he venido a juzgarte porque yo soy peor que tú. Peor. Y si Dios no tiene misericordia de mí, ¿qué hubiera sido? Y entonces cuando entendemos eso, ¿verdad? Eso es la iglesia. No es una fachada, no es una apariencia, es algo genuino y verdadero. Permitamos que el Espíritu Santo sea Señor. Entonces veía eso. ¿Qué es lo que juzgaba? ¿Habéis mentido a Dios, al Espíritu Santo? Bueno, porque era una fachada. Yo, sinceramente, prefiero a aquellos que vienen delante del Señor, ¿verdad? Y sin alzar la voz, dan golpe de pecho diciendo, séme propicio a mí, pecador. Pero me encanta
Cuando habla el Señor en esa parábola dice, mas el fariseo se levantaba y alzaba la voz diciendo, Señor, gracias, muchas gracias, porque yo no soy como este. Yo diezmo, yo ayuno, yo oro 3 veces al día y no como este que está aquí. Y dice que el otro no se atrevía a levantar la cabeza, sino que decía, séme propicio a mí que soy pecador. Entonces, esos son los que realmente entienden el Evangelio. Y cuando escucho a la gente que dice, uy, allí va, a la iglesia va la gente débil, pienso en 2 cosas. Digo, débil, a ver si pasa una prueba de las que pasamos nosotros, vamos a ver. Pero luego lo segundo, pienso, pues sí, débiles, sí. Es que el fuerte es Él. Si es que aquí no hay ninguno fuerte, ninguno capaz, sino todos los necesitados que acuden a Él, no hay más. Y venimos a darle gloria y honra al que se lo merece. Y dice, verso 4, reteniéndola, es decir, quedándotela, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder el dinero, ¿por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, ¿qué dice? Lo sepultaron. Y le dije, mira, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, y en ese mismo momento expiró. No se sabe cuál es la causa, pero allí cayó, ¡pum!, a los pies. Y entonces decirle a los jóvenes en la iglesia, siempre los jóvenes dispuestos a todo, ¿eh? Dice, cojan a este, muchachos, cojan a este y llévenselo. Y entiérrenlo, bien lejos que yo no lo vea. Y en esas aparece la mujer. Verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Cuando ellos regresaban 3 horas después de haber enterrado al marido y entraban en el lugar, dijo, mira, estos que entran por la puerta a los pies de estos muchachos, como se han llevado a tu marido, ahora te van a llevar a ti también. Y dice, al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Parece que el Señor estaba limpiando su casa, siglo I. Dice, este no es, no es entero para Dios, no, fuera, entiérrenlo. Y el siguiente, y aparece por allí, y dice, oye, esto era así. Y entonces como habían convenido y se habían puesto de acuerdo, da la misma respuesta y la misma respuesta del Señor. Por cuanto dijisteis esto. Cosa que nadie les había obligado. Y sabes a mí el temor que me entra, porque dice el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Sabes cuál es el temor que me entra? Que absolutamente nadie está exento de caer en lo mismo. Entonces, necesitamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida a diario para no aparentar lo que en realidad no soy. Para no dar una imagen que en realidad no tengo. Y que no podamos ser así. Dice, ¿acaso yo te obligué a vender? ¿Te obligué a que dieses el dinero? ¿Verdad que no? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? Porque querías dar una imagen. Y es como si Dios a mí me dijera, las puertas de mi casa están abiertas. ¿Te obligué a venir? Sí. No. Entonces, que tú sí seas sí, tú no seas no. Que lo que tú eres en la iglesia lo seas fuera. Con tu humanidad. Con tus errores, pero con absoluta sinceridad. Dice la Biblia, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y el que no se equivocó, a ver, que tire la primera piedra, a ver quién es.
sea, si alguno aquí no se equivocó, que venga después del culto y nos haremos una foto. Me gustaría tenerla. Pero así es. Esta muchacha con lo que hablaba se equivocó feamente, muy feamente. Y esto le está trayendo consecuencias. Y entonces yo le dije, mira, la has embarrado bien, ¿eh? Digo, ya te has equivocado, sí. No te equivoques 2 veces. Entonces rectifica. Digo, ya la metiste hasta aquí, sí. Bueno, pues ahora vira, pero no vuelvas a equivocarte más. Por lo menos en lo mismo. No lo hagas 2 veces. Es como cuando una muchacha se equivoca y elige a una persona como novio y le da muy mala vida, ¿verdad? Y a lo mejor queda en estado. Bueno, eso trae consecuencias. Y entonces le digo, bueno, pero esa persona es de Dios para ti. No. Pues no te cases. No te equivoques 2 veces. No abortes. No te equivoques 2 veces. Ya la liaste hasta aquí. No te equivoques más. ¿No? Entonces, de saber virar. Y Dios es Dios de segundas oportunidades. Siempre. Y dice, verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron, ¿qué dice? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron, ¿qué dice? Es como tener la convicción de que el Espíritu Santo había venido y que Dios había venido y había juzgado a su pueblo, en medio de su pueblo, a gente que no era. Y como que habían venido juicios de parte de Dios, ¿no? Entonces lo creemos. ¿Cuánto lo creen? Que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Que podamos aprender de eso, ¿no? Y ahí me doy cuenta que no podemos tomar las cosas de Dios con liviandad. Porque cuando las tomamos con liviandad, podemos cometer el pecado horrendo de estar mintiéndole a Dios. Entonces, decir, en la iglesia eso no es. ¿No? O somos o no somos. Y Dios viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Sí? Llena de seres imperfectos, pero lavados con la sangre del Cordero. Y Dios nos ve a través de la sangre de Jesús. Nos ve de esa manera. ¿Cuántos de vosotros iban al cine antes y te daban esas gafas para mirar en 3D, 4D? Ahora ya no sé ni por dónde va. Hace años que no voy al cine. ¿No? Y te ponían esas gafas. ¿Te acordáis? Para ver en 3D, ¿no? Es como te pones ese papel y entonces lo ves de otro color. Y miras y ves las cosas de otro color. Pues es como cuando Dios nos ve a través de la sangre de Jesús y te ve con otro color. No ve tus imperfecciones, ni tus fallos, ni tus pecados, ni tus errores, sino su misericordia. Amén. Oramos, ¿os parece? Aleluya, Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, que sabemos que sí, amén, y que hace aquello para lo que es enviada y que da frutos, Señor. Padre, pedimos, Señor, que podamos guardarla en nuestro corazón como un tesoro. Señor, y que podamos ser hallados en ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor, ser hallado en ti. Señor, en el hueco de tu mano. Padre, ayúdanos, Señor, a limpiarnos también, Señor, de toda maldad, a despojarnos, Señor, Padre, de todo pecado que nos asedia, Señor, y a vivir esta vida, Señor, en plena libertad en el Espíritu, Señor, tomados de la mano contigo.
Padre, creyéndote a ti. Padre, pedimos también, Señor, que tu misericordia alcance, Señor, a nuestros seres queridos. Que te acuerdes de nuestras familias. Señor, que te acuerdes de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Padre, de nuestros compañeros, Señor. Que tú puedas tocar, Señor, y obrar. Padre, y también te doy gracias, Señor, porque en medio de tu juicio nosotros aprendemos justicia. Señor, aprendemos sabiduría. Padre, aprendemos, Señor, lo que es integridad. Aprendemos lo que es la santidad. Padre, aprendemos, Señor, que eres un Dios de justicia, de toda justicia. Y Padre, pedimos, Señor, que tengas misericordia, que tu misericordia nos alcance, Señor. Oh Padre, te lo pedimos creyendo que tú haces más. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo.